la vista del mismo, se abrió un nuevo periodo de información pública y se solicitaron también de nuevo informes sectoriales. La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid emitió informe desfavorable, del que se dio traslado al arquitecto redactor del plan, que aportó el día 18 de octubre del 2019 los cambios derivados de dicho informe. También se emitió informe desfavorable por la Dirección General de Telecomunicaciones. También el Servicio Territorial de Fomento, es verdad, informó favorablemente el documento, aunque condicionándolo al cumplimiento de 8 prescripciones. Cuarto, el tiempo transcurrido sin poder llevar a cabo la aprobación provisional del plan motivó la celebración de una reunión, hecho ocurrido el 15 de enero de 2020, con responsables del Servicio Territorial de Fomento en Valladolid de la Junta de Castilla y León, al objeto de recibir información sobre la viabilidad de la financiación de las actuaciones contenidas en el PERI, indicándoles que el PERI presenta un número excesivo de viviendas a rehabilitar, 200, siendo en primer lugar 660, siendo posible una financiación de 50 viviendas como máximo, resultando que el plan elaborado no tiene ninguna posibilidad de financiación en los términos que se recogen en el mismo, entendiendo por tanto que, primero, resulta inviable, tanto técnica como económicamente, y segundo, que se ha incumplido muy ampliamente el plazo de 12 meses previsto en el pliego que sirvió de base de la contratación. Quinto, en base a todo esto, y tras llevar a cabo 2 reuniones en el propio ayuntamiento con Óscar Ares, donde se le instaba a negociar el precio de adjudicación, ya que ascendía a 46.827 euros, IVA incluido, sobre 660 viviendas, cuando ciudades como Ávila, con 58.000 habitantes, habían realizado un PERI sobre 154 viviendas, o Medina de Rioseco, con casi 5.000 habitantes y declarada conjunto histórico-artístico para 100 viviendas. Y teniendo en cuenta que, tal y como nos habían informado en el Servicio Territorial de Fomento en Valladolid de la Junta de Castilla y León, el plan elaborado no tenía ninguna posibilidad de financiación en los términos que se recogen, posibilidad de una financiación máxima de 50 viviendas. E insisto, incumplido muy ampliamente el plazo de 12 meses previsto en el pliego que sirvió de base a la contratación, adoptamos la decisión en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Portillo en sesión celebrada el 21 de octubre del 2020, dar por concluida y finalizada la tramitación del Plan Especial de Reforma Interior, Rehabilitación, Regeneración del Casco Urbano de Portillo, con 6 votos a favor y 5 abstenciones, y proceder al cierre definitivo del expediente y dar traslado al referido acuerdo al arquitecto redactor del PERI, don Óscar Ares Álvarez, y a las administraciones concernidas, en particular al Servicio Territorial de Fomento en Valladolid de la Junta de Castilla y León. En base a todo esto, el Juzgado de Contencioso Administrativo número 4 de Valladolid dictó sentencia cuyo fallo fue desestimar íntegramente lo pretendido por la parte demandante, Óscar Ares, contra el acuerdo anteriormente descrito. Pues bien, tras recurso de apelación interpuesto por Óscar Ares al Ayuntamiento de Portillo en la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, concluye estimando su recurso únicamente por un hecho clave: haber prescindido total y absolutamente del procedimiento legal para la resolución del contrato, al entender la Sala de Contencioso del Tribunal Superior de Justicia que el acuerdo de pleno no es una resolución del contrato en sí, sino un desistimiento. De esta circunstancia, este equipo de gobierno ya se dio cuenta y se procedió inmediatamente al inicio del expediente de resolución del contrato, que no pudo resolverse antes de recibirse la primera sentencia, debido al retraso del informe preceptivo, es decir, obligatorio, del Consejo Consultivo de Castilla y León, que obligó a este ayuntamiento a declarar la caducidad del primer expediente de resolución y el segundo, en el cual el Consejo Consultivo dictaminó el 3 de febrero de 2022 que procede resolver el contrato de servicios de redacción del Plan Especial de Reforma Interior, Rehabilitación y Regeneración Urbana del Casco de Portillo, suscrito por el Ayuntamiento de Portillo con don Óscar Ares Álvarez, y que se acordó por decreto de alcaldía, se encuentra en suspenso judicial, tras haberlo recurrido de nuevo don Óscar Ares por encontrarse en trámite el expediente del que estamos dando cuenta en este informe.
Este equipo de gobierno ha hecho lo que tenía que hacer por único fin, el interés general de nuestros vecinos, quienes hubieran sido los perjudicados si se hubiera continuado con este proceso que comenzó abocado al fracaso. Primero, por haberse iniciado justo antes de unas elecciones municipales que obligó al alcalde entrante a firmar el contrato sin haber sido el regidor firmante de los pliegos. Segundo, por ser un documento el que presentó el contratista que incluyó hasta suelo industrial, suelo urbano no consolidado, suelo rústico. Tercero, porque el plazo de ejecución fue incumplido por este sobradamente, pues a día de hoy no se tiene un documento válido y tenía que haberse ejecutado en el plazo de 12 meses, hecho que, reiteramos, en el proceso de resolución iniciado, ha sido apoyado por el Consejo Consultivo de Castilla y León. Y por último, porque al haber ejecutado ese proyecto hubiera endeudado al municipio en números imposibles de describir. Segundo informe, Escuela Infantil El Pinar. Con fecha 12 de diciembre del 2022 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el BOCIL, el Acuerdo 203/2022 del 7 de diciembre por el que se crean escuelas infantiles de titularidad de corporaciones locales. La Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación dispone en su artículo 15 que las administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de educación infantil y coordinarán las políticas de cooperación entre administraciones para asegurar la oferta educativa en este ciclo, estableciendo para ello, entre otros medios, convenios con las corporaciones locales. Dentro de este marco, el Ayuntamiento de Portillo ha solicitado a la Administración Educativa la creación de escuela infantil de titularidad municipal como centro educativo, en el que se impartirá el primer ciclo de educación infantil. Para ello, han verificado el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el Decreto 12/2008 del 14 de febrero, por el que se determinan los contenidos educativos del primer ciclo de educación infantil en la Comunidad de Castilla y León y donde se establecen los requisitos que deben reunir los centros que impartan dicho ciclo. Es decir, la obra llevada a cabo por el Ayuntamiento de Portillo durante el mes de agosto de este año, donde se han invertido 24.607 euros, han posibilitado que la guardería municipal pase a ser escuela infantil de plenos derechos, pudiendo así firmar los correspondientes convenios interadministrativos entre la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y el propio Ayuntamiento. Por lo tanto, la guardería pasa a llamarse Escuela Infantil El Pinar, sigue con titularidad del Ayuntamiento, se le ha asignado un código educativo que es el 47012201, tiene el domicilio en la calle Subida Primer Distrito, en la localidad de Portillo, provincia de Valladolid, está autorizado para recibir primer ciclo de educación infantil con capacidad para 2 unidades, una unidad para niños de 1 y 2 años con 13 puestos escolares y una unidad para niños de 2 a 3 años, en este momento gratuita, para 20 puestos escolares. Por tanto, nuestra escuela infantil creada se inscribe de oficio en el registro de centros docentes de la Comunidad de Castilla y León con el código asignado, algo que llevaba persiguiéndose varias legislaturas y que se ha conseguido a fuerza de trabajo, de tesón y evidentemente una partida económica propia para desarrollarlo. Deuda viva. El Ayuntamiento de Portillo, a fecha 31 de diciembre del 2021, tenía una deuda que ascendía a 35.000 euros, 8.000 euros menos que en el año 2020. Por tener una visión global, en el año 2014 esta deuda ascendía a 176.000 euros, es decir, 76 euros por habitante. En el año 2016, ya con el gobierno socialista, esta deuda se redujo a 46.000 euros, 18,89 € por habitante, y ha ido reduciéndose progresivamente hasta los 35.000 euros actuales, 14 euros por habitante. Todo ello sin dejar de realizar mejoras en nuestras calles, ejecutando obras de gran relevancia, como la pavimentación de la calle Colegio, con 54.000 euros de presupuesto, el Parque María Blasco, con 46.000 euros, Parque de la Constitución, con inversiones que llegan a los 140.000 euros, 116.000 euros en la Plaza San Nicolás, 150.000 en la renovación del depósito de las aguas, 45.000 en la calle de los Deportes, Francisco Montero, Manuel Martín Vaca y prolongación Martín Serrano, calle de Ronda Norte con una inversión de 75.000 euros,
pendientes de ejecución como la pavimentación y saneamiento de la Plaza del Navío y Calle de la Virgen, con un presupuesto total de 160.000 euros, y también continuando y ampliando la programación cultural, deportiva, juvenil, infantil e incluso para mayores, con mucha más oferta. También buenas noticias en lo que se refiere a parados. Según los datos publicados por el SEPE, en el mes de octubre de 2022, el número de parados en Portillo ha bajado en 10 personas, un hombre y 9 mujeres. El número total de parados en el municipio es de 65, 35 hombres y 32 hombres, y 33 mujeres. También buenos datos en cuanto al turismo. En septiembre del 2022, el número de turistas que visitaron Portillo fue de 1.166, un 16,4 más que en septiembre del 2021. El total de turistas que han visitado Portillo de enero a septiembre del 2022 ha sido de 6.858, un 27% más que en el mismo periodo que en el año 2021. Eso, sin duda alguna, es gracias a las políticas de promoción turística, que el alcalde no va a la tele a promocionarse a sí mismo, sino que va a promocionar el municipio, todos los actos culturales, históricos, deportivos, y eso redunda en que cada vez vengan más visitantes, vengan más turistas a nuestro municipio y a visitar nuestro municipio. Con esto doy por terminado los informes de alcaldía y pasamos al sexto punto de ruegos y preguntas. Para ello cedo la palabra al portavoz del Grupo Popular. Bueno, no son muchos. Son 2 ruegos, 4 preguntas. Luego voy a hacer 2 ruegos orales y un comentario también en forma de ruego. En primer lugar, el primer ruego es que se coloque un espejo. Es verdad que este ruego no tiene una redacción muy clara en el cruce de Antonio Molpeceres con calle Antonio Molpeceres. Se refiere a cuando estamos en la calle Antonio Molpeceres, está por encima de la Cruz Roja y hay que bajar a la zona, por decirlo así, de la farmacia, el cruce de la farmacia, también se llama calle Antonio Molpeceres la prolongación. Entonces ahí, cuando un vehículo baja, pues puede subir otro a cierta velocidad. A lo mejor el espejo no es la mejor solución y hay que poner un stop o hay que hacer algo ahí, pero sí que es verdad que puede causar algún problema de circulación. Es un problema. Vale, no es el mismo ruego que el del 20 de abril del 2022, ¿no? Entendemos. Eso. Sí, cuando tú sabes dónde se acaba el muro ese, pues es ahí que no porque... El pleno del 20 de abril era hacia el otro lado. Vamos a ir a todo despejos, hacia un lado y hacia otro. Sí. El segundo ruego es que se señalice la prohibición de aparcar ante el peligro de desprendimiento en la zona de la Plaza de Toros del Distrito Segundo, en el edificio de lo que se conocía como la discoteca Montefar. Vale. Como habéis podido comprobar, es algo que ya está realizado, no porque se haya hecho este ruego, pues el documento de ruegos y preguntas nos llegó por correo electrónico ayer martes a las 9:20 de la noche, sino porque ya lo habíamos tenido en cuenta y desde el martes a primera hora de la mañana ya estaban puestas las vallas de delimitación del perímetro de la discoteca para evitar peligro a viandantes y vehículos. Sobre todo en la última planta, que puede haber desprendimiento. Sobre todo las Pasamos a las preguntas. La pregunta es que se han tenido en cuenta a todas las empresas en la campaña de compras de Portillo, aunque ya sé que eso no es fácil porque hay veces que alguien se queda fuera o le manda la carta o no contesta, pues efectivamente una de las empresas se enteró más tarde, cuando ya estaba la publicidad hecha. Entonces lo que hizo fue llamar al ayuntamiento, habló conmigo directamente y se le ofreció una solución, le pareció bien y entró a participar. Vale. Pero bueno, que también digo que si sabéis de alguna empresa que quiera participar, no lo podéis yo decir y esperar a venir aquí. Yo a veces hay gente que a lo mejor viene a una empresa nueva y se lo comunico, digo, oye, que hay cosas que podéis participar de la misma forma que hay que pedir cosas. Otra cosa es que se puedan dar y sobre todo si pedís dinero es más complicado. La segunda pregunta es que qué significado tienen los sacos de la Cuesta Enterrada, que ya hemos visto que ya no están, los sacos terreros que estaban al final de la Cuesta Empedrada. Pues las habrán quitado sin orden alguna. Bueno, más que significado tenía una misión. Sí, está claro.
y no es otra que pues, evitar que los Retener. cantos rodados lleguen a la carretera. Ya hemos venido informando y ya se han hecho diferentes obras de acondicionamiento, de saneamiento, pues, para que el agua circulara por debajo, por el saneamiento y no por arriba. Evidentemente, con los encierros se mueve mucho todo ese tierra, queda muy suelta, y las primeras lluvias que hemos tenido pues han hecho que se saltara mucho canto con el peligro que ello conlleva la carretera de Segovia. Se decidió poner eso provisionalmente y bueno, pues se ha retirado entendiendo que ya no haría falta. No sabíamos si era por la pregunta, porque era la fecha de retirada o porque... No, vamos, sinceramente no tenía constancia de que lo hubieran retirado. Bueno, ahí a lo mejor en el futuro hay que pensar en una especie de, que ya se ha planteado en otras ocasiones, una especie de sitio donde se deposite el agua, se decante en todos las piedras y todo eso, y lo único que sale es el agua. Tienes que hacer una rejilla muy ancha para que entren los cantos. Sí, bueno, pues intentará, igual que se hizo en el primer sector y segundo sector de la empedrada, que se apelmazó todo con una zahorra vegetal importante, pues hacerlo también en el último tramo. Eso impedirá que baje. El problema principal siempre viene, vamos. nos pasó a nosotros un 5 de septiembre, una tormenta grandísima y unos agujeros tremendos y subía el encierro al día siguiente. Aquello fue tremendo, ¿no? Y era porque había hecho una obra, lo que dices tú, tierra removida, que luego se arrastra por la... La tercera pregunta es si se ha calculado el coste total que va a derivar de la nave nueva que se está reformando en el distrito primero, entre compra, derribo, obras y acondicionamiento, aunque hemos visto entre los decretos algunos gastos referidos a eso. Consideramos que se están mezclando varios asuntos: compra, derribo, de rehabilitación. El Ayuntamiento de Portillo compró toda la propiedad de la era La Llanada, de 1.076 metros cuadrados por 44.400 euros, cuando tenía un valor catastral fijado en 116.105 euros, según informe técnico pericial de valoración del bien llevado a cabo por la empresa Tecnitasa. Este valor, que como decimos consta en el informe de tasación de Tecnitasa, que asciende a 116.105 euros, se obtiene efectuada la demolición de las edificaciones existentes. Por tanto, para obtener el valor de la finca en su estado actual, es necesario deducir del valor de tasación el coste de demolición de las edificaciones existentes en la finca, que se estima en 51.648, resultando un valor de la finca en su estado actual de 64.457 euros. Este valor es superior a la oferta de venta realizada al Ayuntamiento de Portillo por doña Evelia Criado Perosillo por importe de 44.400 euros. Por lo tanto, una diferencia de 20.057 euros a favor del Ayuntamiento de Portillo. Todos estos datos y más les tenéis a vuestra disposición para su estudio en el expediente 180/2021. Pero hay más. El valor estimado de la demolición del edificio, que no de la nave, ascendía a 51.648 euros. El presupuesto base de licitación reflejado en proyecto ascendía a 48.092,66. IVA incluido, y se adjudicó en un precio de 45.859 euros, IVA incluido. Por tanto, una diferencia de 5.789 euros a favor del Ayuntamiento de Portillo. Todos estos datos también están a vuestra disposición para su estudio en el expediente 126/2022. Y por último vamos al proyecto de rehabilitación de la nave, que no se ha derribado. Se ha desamiantado la cubrición de cemento y se ha presupuestado el pavimento, cubierta, albañilería, carpintería exterior, gestión de residuos y seguridad y salud. Todo ello en 36.400 euros. El miércoles 6 de julio de 2022 salía publicado en el BOCIL la Orden PRE 804/2022 del 30 de junio de la Consejería de la Presidencia, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones de entidades locales del Fondo de Cohesión Territorial en Castilla y León. Esta subvención de este Fondo de Cohesión Territorial se podía destinar a financiar inversiones en infraestructura y equipamiento de servicios municipales mínimos y obligatorios, infraestructura y equipamiento de otros servicios de interés comunitario local prestados por las entidades locales y, por supuesto, esta subvención se solicitó en tiempo y forma por el Ayuntamiento el día 18 de julio de 2022. Con fecha 12 de agosto de 2022, a través de la sede electrónica, se recibe la notificación de la resolución de la concesión de la subvención del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León con una ayuda de 27.249,13, es decir, 75% pone la Junta y un 25% el Ayuntamiento, que el importe del Ayuntamiento 9.150,87.
Todos estos datos también están a vuestra disposición en el expediente 159-2022. Es verdad que en la rehabilitación de la nave ha habido que adaptar, ampliar y subsanar ciertos imprevistos, crucerías metálicas, canalón posterior, atranque, cuyo coste total está por determinar a falta de la recepción de alguna factura. En todo caso, no serán más de 3.000 o 4.000 euros. Insistimos, los expedientes están ahí, podéis venir a consultarlos cuando queráis y podemos comentar o aclarar cualquier duda con el arquitecto municipal. Dos preguntas. Una pregunta y luego es una sugerencia o casi ruego. ¿El valor de efectos del impuesto de transmisiones patrimoniales que se declaró es el de 64.000 o el de 44.400? No, el de 44.400 es el por el que se lo compró, lo adquirió el ayuntamiento. Ya, pero el valor en la declaración de la compra, impuesto de transmisiones patrimoniales, Era 116.000. el de 116.000. Vale. Y luego, descontando el presupuesto de porque eso evidentemente había que derribarlo, bueno, se quedaba en 64.455. que habiendo una tasación previa en el supuesto de que hubiera una rectificación de valores de la Junta, pues hay argumentos para eso, que en todo caso lo que no interesa ni a vosotros ni al PP si gobierna es tener que pagar más. Por supuesto, la secretaria interventora en ese momento, atendiendo a ese documento que solicitó al ayuntamiento, esa tasación, dio el ok a la venta. Si evidentemente el coste hubiera sido por encima de la tasación, evidentemente el informe de la secretaria hubiera sido negativo. Oye, y una cosa más que creo que sí que será necesaria, que se anote y para el futuro a quien corresponda, sería interesante hacer una modificación puntual muy pequeña del Plan General de Ordenación Urbana para catalogar la cruz, que creo, hablo de memoria, pero creo que no está en el catálogo de bienes catalogables en el Plan General. Y ahora que está limitado. No, pero en el Plan General están bienes catalogables y la Puerta Empedrada, la Cruz del Pelícano, no sé qué, algunos puntos heráldicos, y yo quiero recordar que esta no está. La última pregunta es, hemos visto que se pagan más de 8.000 euros al semestre a una empresa por el servicio de tratamiento de recogida de palomas y roedores, y la pregunta es, ¿qué nivel de satisfacción da este servicio? Nada, os voy a corregir, habéis visto mal, no se pagan más de 8.000 euros al semestre. Hay contabilizados en la partida 920-227 trabajos de otras empresas y se han hecho en este año 2022 un pago con fecha el 22 de febrero de 2022 por importe de 5.808 euros por trabajos de tratamiento contra las palomas correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2021. Y otro trabajo de tratamiento contra roedores, concretamente ratas, en las inmediaciones del arroyo por importe de 2.999 euros, también de fecha 22 de febrero de 2022 por trabajos realizados en el verano 2021. Esos gastos no se han vuelto a producir, por lo tanto no se puede hablar de que cada 6 meses, semestralmente, nos gastamos más de 8.000 euros en servicios de tratamientos a palomas y roedores. No estamos criticando que se gaste mucho o poco. Bueno, de pero que la... nivel Claro, sí, está... Te lo digo porque en la contabilidad de febrero de este año consta un pago tratamiento de palomas 6 meses, 5.808 euros. Ahí específicamente. Claro. Palomas. De julio a diciembre de 2020. Roedores en la vía pública 2.299. No deja claro a la contabilidad si son semestrales o lo que sea, pero no, sí, el pago que nos parece muy satisfactoria la respuesta y también nos parece muy bien que se hagan ese tipo de cosas. Dos cosas más. Con respecto a los informes. Bueno, primero los dos ruegos orales. Sí. O preguntan si se ha hecho alguna gestión con el tema de los reguladores de flujo que comentamos en un pleno para posible ahorro de energía antes de que se pueda pasar a la parte LED. Los reguladores esos de flujo no funcionan como ahora se desearía. Funcionaron al principio. Sí, pero ahora mismo no. Y es más, bueno, evidentemente yo no soy experto, entonces yo comento el tema a la empresa electricista y de que no merece la pena arreglar eso, que es mejor
mejor cambiarlo a LED Pero, directamente. ¿qué quieres decir? Que no funciona porque no Porque están estropeados. Porque no se ha hecho uso de ellos desde determinado momento. No, eso sí que han estado utilizando. O sea, si hay 13 puestos de generación de control de eléctrico, pues no sé si la mitad o más están estropeados. Eso no quiere decir que no se estuvieran empleando. Y bueno, en su día sí que produjo un buen ahorro, porque a partir de cierta hora bajaban de nivel. El encargado de entonces del ayuntamiento se ocupaba de eso. Si eso se dejó de hacer, pues evidentemente pues a lo mejor eso ha dejado de funcionar. No se ha dejado de hacer. Es que se han seguido utilizando si el flujo está bien claro. Sí que te puedo decir que yo también tenía una hoja Excel de las facturas de alumbrado público y sí que se notó bastante en el tiempo que se utilizó. Es un ruego, ahora voy a hacer otro ruego que me ha pasado hace 2 horas. Y es que al salir de la autovía, pasó la autovía por encima y al incorporarse, que os habrá pasado a todos cuando venís con el coche, ese giro que haces para incorporarte en la rotonda, pues tiene la cuneta ahí, que eso causa un peligro que a mí me decían muchas veces que ¿por qué no arreglamos eso? Que es competencia de la Junta. Es decir, que se droga la Junta, que se ponga las pilas, por lo menos que pinte las rayas. Pues es que ya lo dije aquí en un informe de alcaldía, que arreglaron todas las entradas a Portillo, viniendo de Mojado, viniendo de Cuellar, viniendo de Íscar, y precisamente la entrada Portillo Norte, sí, asfaltaron desde la rotonda hacia donde tienen ellos todo el tema de sus camiones y tal, y toda la travesía de la rotonda hasta Portillo, pues no solo no lo arreglaron, sino que ni tan siquiera lo pintaron. Pues sí, sobre todo eso. Quiero decir que me lo he encontrado y que yo ya lo solicité en su día y que si os hace falta que pongamos la firma donde haya que ponerla, la ponemos. También se llevó el tema de los reductores de velocidad, tampoco nos han hecho caso. Luego, y ya por último, es verdad que los informes de alcaldía son informes de alcaldía muy completos a información que ahora mismo nosotros no tenemos. Por ejemplo, una cosa que se ha dicho aquí, la deuda, que me parece muy bien que cada vez tengamos menos deuda y la reduzcamos, pero en 2014 la deuda que había superior a 100.000 euros provenía de un préstamo, creo que del Banco de Santander, para la piscina, y eso se hizo en una legislatura anterior a mí, que no voy a decir que gobernaba. Con respecto a los parados, nos alegramos mucho que cada vez haya menos, y con respecto al turismo, que todo lo que sea en publicidad, que yo he sido presidente de la feria y nos gastábamos 1 millón de pesetas en prensa, en lo que fuera, todo es bueno. A lo mejor lo que tenemos que ahora empezar a pensar es en que la gente que venga aquí, que cada vez viene más gente, tenga una oferta hotelera y hostelera que cada vez está muy peor. Ya lo sé, que es una cuestión privada, pero que eso es lo que creo que hay que vender de otra manera. En todo caso, como bien dices, los informes de alcaldía son los informes de alcaldía del actual alcalde, que evidentemente en su día, pues tú, no sé si les harías o no, pero harías tus informes. Pero yo en 2014 era alcalde y se ha hecho referencia a una deuda de 2014 que yo tenía y que yo no generé. Muy bien, pues damos por finalizado el pleno, no sin antes pues deciros, comunicaros a todos que el viernes, como viene siendo tradicional, a partir de las 2:15, 2:30, tendremos un refresco para agradecer a todos los trabajadores del ayuntamiento su trabajo, ¿vale? Pues estáis invitados. Y por supuesto, pues desearos lo mejor, que paséis unas felices Navidades y que el año 2023 pues venga cargado de buenas noticias, de salud, de paz y que bueno, pues que el 18 de mayo que se reparta suerte. Bueno, pues eso es. El deseo recíproco no solo para vosotros, sino para vuestras familias. Y la única cosa que no podemos coincidir es en lo que resulte en los deseos de ese día. Levantamos la sesión. Muchas gracias.